Buen día, gente del IAE. Ayer en el Evangelio de San Marcos leíamos cómo Jesús enviaba a los 12 apóstoles de dos en dos a predicar y a sanar enfermos y a echar demonios con su fuerza y con una serie de instrucciones. Hoy Marcos introduce un intervalo narrativo en el cual, como para darle tiempo a los apóstoles de desplegar su misión, nos relata las vicisitudes en este momento de la vida de Juan Bautista. Y entonces dice Marcos lo siguiente: el rey Herodes oyó hablar de Jesús, porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías. Y otros: es un profeta, como los antiguos. Pero Herodes, al oír esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Hasta ahí llegamos en el relato, que tiene como introducción la pregunta de cómo la misión de Jesús se va extendiendo y entonces su fama va llegando a todos los rincones, también a los rincones altos del poder. Y entonces Herodes se pregunta: ¿quién es este hombre? Y se pregunta también con los de su corte, con sus cortesanos: ¿quién es este hombre? Y le dan respuestas bastante vagas. Habíamos dicho en algún momento cómo el pueblo judío esperaba a Elías como la preparación de la llegada del Mesías, el profeta, un profeta que iba a llegar otro para preparar la llegada del Mesías. Y entonces se preguntan: tal vez sea Elías, tal vez sea el profeta. Y Herodes dice: no, 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 este es Juan el Bautista a quien yo decapité. Y entonces comienza el relato de la decapitación de Juan Bautista. No es que este hombre fuera un supersticioso que pensaba que Jesús era una resurrección de Juan el Bautista, sino que él lo que ve es que detrás de la predicación de Jesús se está reviviendo algo que él había visto en la figura de Juan el Bautista. Entonces Marcos relata cómo fue la muerte del Bautista, cómo fue una muerte estúpida, podríamos decir, porque nos cuenta el Evangelio cómo Herodes tenía un gran respeto por el Bautista, lo había puesto en la cárcel, presionado por su mujer, que no era su mujer, porque los acusaba de adulterio, los acusaba de una unión ilícita, y entonces él se lo aguantaba, por así decir, la acusación, pero había tenido que ceder a las presiones de Herodías, su concubina, porque, en fin,
lo habría convencido de alguna manera. Aquella fiesta de su cumpleaños en la cual junto con todos los dignatarios nos hace ver la banalidad de alguien en el poder. Alguien que es capaz de poner en juego la vida de un tercero con tal de satisfacer a una caprichosa. La banalidad de un poderoso que no quiere quedar mal por el juramento hecho delante de una serie de notables. Un juramento trucho, terriblemente trucho, sí que no cabía cumplirlo. La tradición también habla de la sensualidad de Herodes, que se había quedado no solamente estéticamente impactado por el baile de su hijastra, sino también seducido sexualmente por aquella mujer. También el arte se ha encargado de representarlo en poesías, en óperas, en fin, en una multitud de manifestaciones. Ese hombre no es capaz de tener una convicción seria. Ese hombre es víctima de los vientos que soplan. Ese hombre se deja llevar a veces por los primeros impulsos, otras veces por la opinión de los demás. Se habla en estos casos de venalidad, ¿no? De alguien que se mueve como una veleta. Depende de dónde sopla el viento, hacia allí se acomoda. Juan no era así. Y esto nos lo hace ver también el Evangelio, lo va a decir Jesús. No ha habido en este tiempo un hombre mayor que Juan el Bautista. Nos cuenta el Evangelio de Mateo que cuando le contaron a Jesús que Juan había sido decapitado, Jesús recibe el golpe, era su primo, y entonces se retira con sus apóstoles a un lugar más solitario para estar con ellos. Mañana vamos a retomar esto desde una perspectiva distinta con Marcos. Fijémonos, ¿no? Cómo Marcos nos presenta la predicación de Jesús, las reacciones, empiezan a armarse las conspiraciones que van a poner en vilo la vida de Jesús. Y nos pregunta Marcos de un modo implícito, vos, ¿hasta qué punto estás dispuesto a hablar con verdad, con lo que vos verdaderamente creés, con lo que vos verdaderamente pensás, además de las opiniones que pueda haber a tu alrededor? Tenés el ejemplo de Herodes, tenés el ejemplo de Juan el Bautista. Tengo el ejemplo de Herodes, tengo el ejemplo de Juan el Bautista. Yo elijo. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.